Aleluya. Gloria sea al Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno y maravilloso. Bienvenido sea a su programa Sublime Gracia. Esta es la pastora Rachel Payán dándole la bienvenida. Es un gozo y un privilegio el poder estar una vez más aquí con ustedes, trayendo una palabra de fe, de esperanza, de consuelo. Aleluya. Una palabra que le inspire a creer más y más en Dios, a conocerle más a Él. Ese es nuestro objetivo mayor, el que usted pueda conocer más de Dios. Amén. Aleluya. Estamos viendo a través de esta serie los atributos de Dios. ¿Y qué es un atributo? Atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Gloria sea al Señor. Le damos la bienvenida a su programa Sublime Gracia. Es un gozo y un privilegio que esté aquí para escuchar la palabra del Señor. Le animamos para que se arrime una pluma, una libreta, que se arrime su Biblia para así juntos aprender de la palabra del Señor. Amén. Que si usted puede apuntar, hacer apuntes, y así usted puede ver esto más después y escudriñarlo y dejar que la palabra del Señor venga a penetrar a su vida, a su corazón. Es nuestro deseo, nuestro anhelo que sea grandemente bendecido. Si este programa le es de bendición, le pedimos que lo comparta, que deje a otros saber y escuchar de la palabra del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar del sexto atributo de Dios. Dios es la verdad. ¿Qué es Dios? La verdad. Amén. Aleluya. Jesús se llamó a sí mismo la verdad, y el Espíritu se le conoce como el Espíritu de verdad. Eso lo puede encontrar allí en la palabra del Señor, allí en el libro de Juan, más o menos como en el capítulo 14, versículo 17. Usted allí puede leerlo. Como Dios está totalmente fiel y digno de confianza en todo lo que dice y hace, también se describe como la verdad. ¿Cómo es Dios? Él es verdad. Aleluya. Gloria sea al Señor. En armonía con esto, la Biblia pone en claro que Dios no tolera mentiras ni falsedad de ninguna clase. Y hoy vamos a estar hablando de este atributo. Dios es la verdad. Y decíamos que Dios no tolera mentiras. ¿Por qué? Porque mentir va en contra de la naturaleza de Dios. Amén. Él no le gustan las mentiras. Él es perfecto, Él es santo. Allí en la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 34, versículo 6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Es maravilloso ver a través de su palabra cuán fiel es a nosotros, y cuando pensamos en la fidelidad de Dios y cómo se aplica para nuestras vidas, eso es lo más grandioso, lo más hermoso que nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? Jesucristo. Amén. Jesucristo hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Está lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Él nunca miente. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, leemos: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel para con nosotros, aun cuando nosotros somos infieles a Dios. Él permanece fiel para con nosotros. Me pregunto, ¿el Dios que nunca ha mentido mentirá ahora? ¿Será que Él ha cambiado de parecer? No, Él no ha cambiado.
El Dios fiel que cumplió 6 de sus promesas, ¿no cumplirá la séptima? Claro que sí la cumplirá. Amén. Él es fiel para con nosotros y Él es fiel a su palabra. Aleluya. ¿No es su gloria fidelidad como una roca fiel donde podemos apoyarnos? Él es nuestra fortaleza, amén, dice su palabra. Él es nuestro refugio. Es por eso que tú y yo seguimos de pie en medio de la adversidad. Amén, Dios sigue siendo fiel. Él no nos deja ni nos desampara. Aún en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en la desesperación, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Él permanece fiel para con nosotros. Necesitamos nosotros recordar que el hombre miente, pero Dios no miente. Él no claudica en un pensamiento, hoy sí, mañana no, hoy estoy contigo, mañana ya no sé, no, Dios es Dios fiel y verdadero y Él ha prometido estar con nosotros, no importa las situaciones, no importa por lo que nosotros atravesemos, no importa por lo que nosotros hagamos, lo maravilloso es de que podemos venir a Él arrepentidos y Él nos perdona, aleluya, gloria sea al Señor. Él no cambia de opinión ni de parecer. Lo que sí, como aprendíamos, es que Él es paciente. Lo mirábamos la semana pasada, mirábamos y hablábamos sobre la paciencia de Dios para darnos a nosotros oportunidad de cambiar nuestra dirección y de que nosotros nos arrepintemos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros vengamos al arrepentimiento. Amén. Por eso es que es un Dios compasivo, es un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios paciente para con nosotros, que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque día con día Él está esperando que nosotros le seamos fiel a Él y que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia y que le creamos a Él sobre todas las cosas y que vivamos para Él. Malaquías capítulo 3 versículo 6 declara: porque yo Jehová no cambio. Aleluya. Por esto dice: hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Ves? La fidelidad de Dios es maravillosa y Él no cambia. Sus estandartes, sus estatutos siguen en pie, siguen al pie de la letra. Amén, pero Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Y Él ha escrito y Él ha hablado a través de su palabra para que nosotros podamos entenderla. Por eso es que fue revelada para nosotros. Y de manera similar, Santiago en capítulo 1, versículo 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Como hombres, como personas cambiamos. Somos muy cambiables, somos muy vulnerables. Nos dejamos llevar por las corrientes, por críticas, por chismes, por murmuraciones, por otras cosas, por lo que está pasando, por lo que vemos. Y eso nos hace fluctuar y variamos en nuestro carácter. Muchas de las veces decimos: Dios me dijo, pero el día de mañana estamos haciendo lo contrario de lo que dijimos que Dios nos había dicho. Es por eso que le damos gracias a Dios, porque Dios no es como nosotros. Él no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Y lo que Él ha escrito y lo que Él ha dicho sigue en pie. Que si no lo hemos visto aún, no quiere decir que no esté vigente su palabra. Su palabra está más vigente hoy que nunca. Y lo podemos ver día con día, cómo las profecías se están cumpliendo. Cómo estamos viendo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viendo cómo está todas las situaciones que se están moviendo y están pasando a nivel mundial. No solamente ciudad, nacional, sino mundial. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Que se tarde es porque Él tiene misericordia de ti, de mí.
El significado de Números capítulo 23 versículo 19 no puede ser más claro. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Basado en estos versículos, podemos ver que Dios no cambia. Dios es inmutable e inmovible. Aleluya. También podemos entender que Dios es sabio, así que no puede cambiar de opinión. En el sentido de darse cuenta de un error, dar marcha atrás es intentar una nueva táctica. En su santidad, Dios iba a juzgar a Nínive. ¿Se recuerda de la historia de Jonás? Pareciera que en este tiempo estamos hablando de los atributos de Dios. Volvemos a ver esta historia porque cómo ministra nuestras vidas. Podemos ver a Nínive, sin embargo, Nínive se arrepintió y cambió sus caminos. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nos arrepintamos y cambiemos nuestros caminos. Hoy más que nunca, pueblo de Dios, si tú te dices hijo de Dios y cristiano, necesitamos cambiar nuestros caminos, ser diferentes, distintos. Dejemos que Dios venga y penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso fue lo que marcó, hizo la diferencia en los de Nínive, que se arrepintieron y cambiaron sus caminos, cambiaron su manera de ser, su manera de vivir. Este es el tiempo en el cual nosotros como iglesia necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, ser diferentes, ser genuinos. Aleluya. Como resultado, Dios en su santidad tuvo misericordia de Nínive y los perdonó. Este cambio de parecer es totalmente consistente con su carácter. Su santidad no fue movida o cambiada. Solamente que el pueblo de Nínive se arrepintió, y Dios es justo y fiel para perdonarnos, lento para la ira, pero es grande y en misericordia para perdonarnos. Muchas de las veces Él nos ofrece una segunda oportunidad para ver si cambiamos nuestro rumbo de dirección y volteamos a verle a Él y le seguimos a Él y le somos fiel a Él. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Estoy haciendo un gran esfuerzo por traerte esta palabra, pero la siento tan profunda en mi ser que quisiera llorar. Porque tenemos un Dios tan bueno, tan amoroso, que nos ama, que día con día nos extiende su fidelidad y su misericordia, que es paciente para con nosotros. Un Dios que no miente, que nos dice: arrepentíos y volver vuestros corazones a mí, y yo derramaré de mi espíritu, y yo haré cosas grandes y maravillosas. Yo saciaré su tierra, yo sanaré su tierra. Él dice: volveos a mí. Aleluya. Y arrepentidos, dice, clamen a mí y yo les oiré. Él nos dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo los oiré y sanaré su tierra. Dios es tan bueno para con nosotros, que a veces como hombres, como personas, como humanos, somos tan crueles y somos tan buenos para juzgar, para criticar, para murmurar, para juzgar. Pero Dios, siendo Dios, Él es fiel y maravilloso. Él no nos juzga como nosotros nos juzgamos. Aún siendo Dios, es misericordioso y es clemente para con nosotros, amándonos. Muchas de las veces hacemos acusaciones o juzgamos equivocadamente, sin realmente indagar y ver las cosas o entenderlas.
No sabemos de dónde o cómo suceden a veces o qué se dice y por qué se dice y lo juzgamos y lo criticamos. Pero Dios es tan bueno y tan fiel para con nosotros que Él sí sabe, dice la palabra del Señor, que aún todavía no sale la palabra de nuestra boca y Él ya sabe qué hablamos, qué vamos a hablar, cuál es nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y a veces nosotros no lo podemos ver en las otras personas, pero Dios sí lo puede ver en nosotros. Dios es bueno y maravilloso para nosotros. El hecho de que Dios cambie su trato con nosotros en respuesta a nuestras elecciones no tiene nada que ver con su carácter. Dios es fiel, Él es bueno. De hecho, debido a que Dios no cambia, Él debe tratar a los justos de manera diferente a los injustos. Si alguien se arrepiente, Dios perdona siempre. Cuando siempre nos perdona, Él nos dice que si alguno ha pecado, o alguno de sus hijos, de los que ya han venido a Él, que le han aceptado como su único y suficiente Salvador, los que se han arrepentido, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que aboga por nosotros ante el Padre, enseñando así sus heridas. Las heridas que llevó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Dios es inmutable en su naturaleza, en su plan y su ser. No puede estar contento un día con el culpable y al día siguiente enojado. Así no es Dios. Eso somos nosotros los humanos, pero Dios no es así. Eso mostraría que es mutable y nada digno de confianza, por lo cual Él nos enseña a través de la palabra que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, así como Dios es. Para que Dios le diga a Nínive, te voy a juzgar, y luego después de que se arrepientan, se niegue a juzgarlos, puede parecer que Dios cambió de opinión. En realidad, Dios simplemente se mantenía fiel a su carácter, ama la misericordia y perdona el arrepentimiento. Aleluya. Es lo que ha hecho para ti y para mí. Él nos perdona día con día. El Salmo 77:9 dice, ¿se ha olvidado Dios de ser misericordioso? La respuesta es no, Dios no se ha olvidado a ser misericordioso. Simplemente es que vivimos en un mundo imperfecto donde hay enfermedades, donde hay situaciones, donde habitamos en medio del pecado, en medio de la maldad, donde gobierna el diablo, el enemigo. Es un tiempo donde todos en una ocasión fuimos enemigos de Dios debido a nuestro pecado, pero gracias a Él, que tuvo misericordia de nosotros y que Él vino a nosotros, y podemos reflexionar en esto y darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios nos advirtió de la paga del pecado para que nos arrepintiéramos. Ese es el fin. Eso es lo que Dios quiere, es que vengamos a Él arrepentidos para que no tengamos consecuencias de nuestro pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo para la salvación, Dios cambió de opinión sobre nosotros. Aleluya. Él cambió de opinión. Y ahora ya no somos enemigos de Dios, sino ahora somos sus hijos amados. Y va más allá de ello y nos dice que ahora somos sus amigos. Aleluya. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿No es maravilloso el amor de Dios para con nosotros? ¿Te imaginas cómo sería contrario el carácter de Dios nos castigarnos si hubiéramos continuado en pecado? Así también sería contrario a su carácter castigarnos después de arrepentirnos. Y gracias a Dios por ello. Donde estuviéramos tú y yo. Pero Dios es tan bueno para con nosotros. Y nos ha dicho que Él fue a preparar lugar para nosotros, para donde Él está, nosotros también estemos. Esa es la recompensa de todos aquellos que se arrepienten y se apartan de sus malos caminos y le siguen. ¿Nuestro cambio de corazón significa que Dios cambia? No. Si acaso nuestra salvación apunta al hecho de que Dios no cambia, porque si no nos hubiera salvado por causa de Cristo, habría actuado en contra de su carácter, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? La palabra del Señor nos revela su carácter, lo bueno y su grandeza, que Él tiene, la misericordia y la gracia y el favor que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos habla de la naturaleza prudente de algunas de sus declaraciones y del hecho de que Él actuará de acuerdo con nuestras decisiones. Aleluya. Si anuncio que voy a arraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y les dice: esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Dios es fiel a su palabra. Por eso Él nos dice que ante nosotros está la vida y la muerte. Ojalá y escogiésemos la vida. Dios puede decirle a una nación que será bendecida, pero si hace el mal ante sus ojos, entonces Él va a reconsiderar la buena intención que Él tenía hacia ellos. Un ejemplo de una declaración incondicional del Dios es la promesa del Señor a David. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Allí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. En esta declaración no hay ninguna condición expresa o implícita. No importa lo que David hiciera o no hiciera, la palabra del Señor se cumpliría. Aleluya. ¿No es maravilloso que Dios cumple su palabra para con nosotros? Amén. Que Él, cuando nosotros le somos fiel a Dios, Dios es fiel para con nosotros. Pero si nosotros le somos infieles a Dios, entonces va a haber consecuencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender de los atributos de Dios, que Él no es hombre para que mienta. Segundo, debemos hacer una distinción entre las declaraciones condicionales de Dios y las determinaciones incondicionales de Dios. En otras palabras, cuando Dios dijo: destruiré a Nínive en 40 días, estaba hablando condicionalmente, teniendo en cuenta la respuesta de los asirios. Sabemos esto porque los asirios se arrepienten y Dios de hecho no emitió el juicio. Es por eso que Jonás no quería ir a predicarles, porque él sabía que si se arrepentían, entonces Dios no iba a acabar con ellos, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera, y eso es algo que tú y yo necesitamos entender, que si Dios ha dicho
que si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, le buscamos, le servimos, vivimos en santidad, entonces Él va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero cuando no recibimos las bendiciones de Dios, cuando no vemos la mano, el favor de Dios moverse a favor nuestro, entonces es ahí cuando necesitamos preguntarnos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Te estoy fallando en mi vida? ¿O hay algo en mí que necesito cambiar? ¿Hay algo que necesito arrepentirme? ¿Hay algo que tú me quieres mostrar? Nosotros necesitamos tener una relación tan íntima con Dios que podamos entender su voluntad y los tiempos por los cuales estamos viviendo y pasando. El pueblo de Nínive se arrepintió. Dios no cambió de opinión. Más bien, su mensaje a Nínive fue una advertencia destinada a provocar el arrepentimiento, y su advertencia tuvo éxito. Qué hermoso es cuando Dios habla nuestras vidas y nosotros aprendemos a escuchar. Por eso su palabra dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le habla a las iglesias. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y necesitamos tener esos oídos espirituales atentos, afinados para cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla. Necesitamos distinguir entre las voces de la gente, del enemigo y de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Malaquías capítulo 3 versículo 6 declara: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Por eso es que no hemos sido consumidos. Porque Él aún está extendiendo su mano de misericordia, su mano de amor. Él todavía está siendo paciente para con nosotros. Aleluya. ¿No es alentador saber que Dios es fiel y bueno para con nosotros, que nos ofrece una oportunidad de arrepentimiento cuando nosotros le hayamos fallado, y nos ofrece una oportunidad de enderezar nuestros caminos torcidos antes de que su ira, su castigo caiga sobre nosotros? A veces nos preguntamos: ¿por qué estas pestes? ¿Por qué lo que sucede? ¿Por qué? Porque aún en medio de todo ello, Dios está advirtiéndonos, está trayendo voz de alerta, está sonando las campanas para que volvamos nuestros corazones a Él y nos arrepintamos, porque Dios es un Dios fiel. Él cumple sus promesas y su palabra. Él sabe que su venida se acerca, por lo cual muchas de las veces, si lo tenemos todo tan fácil, es cuando más nos apartamos de Dios y nos olvidamos de Él. Pero cuando vienen calamidades, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, cuando vienen luchas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen pandemias, cuando vienen hambrunas, es para que así nosotros volteemos nuestra mirada hacia los cielos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Que volteemos a Él y le busquemos. Que nos arrepintamos de corazón y le digamos: Señor, perdónanos, aquí estamos. Convertíos a mí, dice el Señor. Apartaos de vuestros malos caminos, porque mi venida está cerca, porque yo ya vengo. Oh pueblo, tendremos oídos para escuchar lo que la voz del Espíritu Santo nos está hablando. Es por eso que necesitamos conocerle. Es por eso que necesitamos intimidarnos con Dios. Este es el tiempo de la búsqueda. No esperemos que vengan aún cosas peores que ya se anuncian. Ya el humano, el hombre está anunciando otra pandemia aún más peor. ¿Será que no nos hemos arrepentido? ¿Será que no hemos buscado a Dios? Que necesitamos aún más.
Volvamos nuestros corazones a Dios. Aleluya. Su palabra es fiel y verdadera, y Él la cumplirá al pie de la letra, por lo cual nosotros necesitamos arrepentirnos y buscarle cada día con mayor intensidad, especialmente cuando vemos que su venida está cerca. Estamos viendo día con día que su palabra se está cumpliendo. Y Dios en su misericordia y en su permisiva voluntad está dejando que estas cosas sucedan para ver si así nos volvemos a Él. No endurezcamos nuestros corazones como Faraón, sino que haya un arrepentimiento genuino y sincero y le busquemos de todo corazón, poniendo nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra vida. Ahí donde estás, toma un tiempo y busca de Él. Pídele dirección. Pídele que te muestre, que te enseñe cuáles son sus propósitos para ti. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, quisiéramos invitarte a nuestra iglesia donde puedes aprender una nueva forma de vivir a través de su palabra, siendo transformados y cambiados, dirigidos por Dios. Estamos localizados en el 6501 Boeing Drive, espacio D2. 6501 Boeing Drive, espacio D2, aquí en la ciudad de El Paso, Texas. Es una bendición el poder traerte tu palabra y ojalá que puedas escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Se despide de ti la pastora Rachel Payán en este tu programa Sublime Gracia. Bendiciones.